Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias de taqueros mexicanos, hombres y mujeres que trabajan detrás del comal, preparando tacos, sirviendo a clientes desde el amanecer hasta la madrugada, en puestos callejeros, en taquerías familiares, en mercados llenos de gente. Es un trabajo que parece simple desde afuera, pero cuando pasas años en el mismo lugar, preparando comida para cientos de personas cada día, empiezas a notar cosas, patrones extraños, clientes que no deberían estar ahí, ingredientes que llegan de lugares que no existen en el mapa. Algunos taqueros han aprendido que no todas las recetas son bendiciones, que hay negocios que vienen con un precio oculto, que ciertos clientes regresan noche tras noche aunque hayan muerto hace años. Y que hay carnes que nunca deberías preguntar de dónde vienen. Puestos de tacos construidos sobre tierra maldita, herencias familiares que traen consigo presencias que nunca se fueron, proveedores que aparecen sin ser llamados ofreciendo productos que nadie más tiene. Y clientes que piden lo mismo cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión vacía. Me llamo Javier, tengo 47 años, heredé la taquería de mi tío hace 5 años, un negocio familiar que había estado en la familia durante 3 generaciones, en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Mi tío Ernesto había manejado el negocio durante 30 años, era conocido en toda la zona, sus tacos al pastor eran legendarios, la gente hacía fila de 40 o 50 personas todas las noches, especialmente los fines de semana. Tenía una receta secreta para el adobo que nadie más conocía, que según él le había enseñado su padre, y su padre lo había aprendido del suyo, una receta que se pasaba solo al heredero del negocio, nunca escrita, solo de boca en boca. Cuando mi tío enfermó de cáncer, me llamó a su casa, me dijo que yo sería quien heredaría la taquería, que era el único de la familia que había mostrado interés real en el negocio, que había trabajado con él durante años. Me enseñó la receta completa del adobo, los ingredientes exactos, las proporciones, el tiempo de marinado, todo. Pero mientras me la decía, noté algo extraño en su expresión, como si estuviera cargando un peso que finalmente podía soltar, como si me estuviera pasando no solo una receta, sino algo más. Algo que lo había atormentado durante décadas. Le pregunté si todo estaba bien, si había algo más que necesitaba decirme. Se quedó callado por un momento largo, mirando por la ventana, y después me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la receta venía con una condición, con una tradición que debía mantenerse, que cada año, en el aniversario de la muerte de mi abuelo, debía preparar un taco especial. Usando la receta completa pero con un ingrediente adicional, un ingrediente que debía obtener de un lugar específico, un mercado antiguo que ya casi no existía, en la madrugada del día exacto. Y que debía dejarlo en el altar del local, sin que nadie lo comiera, como ofrenda. Me pareció extraño, casi supersticioso, pero mi tío era un hombre serio, no propenso a creencias sin sentido, así que acepté, pensando que era solo una tradición familiar, un ritual para honrar a los muertos. Mi tío murió 2 semanas después, y yo heredé la taquería, con todos sus clientes, su reputación y su receta secreta. Los primeros meses fueron buenos, el negocio siguió igual de exitoso, la gente seguía viniendo por los tacos al pastor, todo parecía normal. Pero cuando llegó el primer aniversario de la muerte de mi abuelo, recordé la condición que mi tío me había dado. Era 15 de noviembre, y en la madrugada, como a las 4 de la mañana, fui al mercado que mi tío me había indicado, un mercado viejo en el centro, casi abandonado, con pocos puestos abiertos a esa hora. Busqué el puesto específico que mi tío había mencionado, un puesto de hierbas y especias manejado por una señora mayor que parecía haber estado ahí desde siempre. Le dije lo que necesitaba, usando las palabras exactas que mi tío me había enseñado. La señora me miró con reconocimiento, como si hubiera estado esperando que yo apareciera, y me dio un pequeño paquete envuelto en papel, sin decir nada, sin cobrarme. Volví a la taquería, preparé el taco especial usando la receta completa y el ingrediente del paquete, que era una hierba seca que nunca había visto antes, con un olor penetrante, casi medicinal. Dejé el taco en el altar que teníamos en la esquina del local, con fotos de mi abuelo y mi tío, y me fui a casa. Al día siguiente, cuando llegué a abrir el local, el taco había desaparecido. Pensé que tal vez algún empleado lo había tirado o que un animal se lo había comido durante la noche, pero el plato estaba completamente limpio, sin migajas, sin señales de que algo lo hubiera tocado. Como si el taco simplemente se hubiera desvanecido. Me pareció extraño,
pero no le di mucha importancia, pensé que era parte del ritual, que tal vez mi tío lo hacía así a propósito. Pero esa noche, empezaron a pasar cosas en la taquería. Clientes empezaron a comentar que los tacos sabían diferente, mejor que antes, más auténticos, como si algo hubiera cambiado en la receta, aunque yo no había cambiado nada. Las ventas aumentaron, la fila se hizo más larga, la gente venía de otras colonias solo para probar los tacos. El negocio explotó, más exitoso que nunca, pero yo empecé a notar algo más, algo que me perturbaba. Empecé a ver a un hombre mayor, parado afuera de la taquería, todas las noches, siempre a la misma hora, como a las 10 de la noche, mirando hacia adentro, sin entrar, sin pedir nada, solo observando. La primera vez que lo vi, pensé que era un cliente indeciso, pero noche tras noche, seguía ahí, en el mismo lugar, con la misma expresión seria. Le pregunté a mis empleados si habían visto al hombre. Me dijeron que sí, que llevaba semanas apareciendo, pero que nunca entraba, solo miraba. Una noche, salí a hablar con él, a preguntarle si necesitaba algo, si quería ordenar. Cuando me acerqué, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El hombre era idéntico a mi abuelo, exactamente como se veía en las fotos viejas que teníamos en el altar, la misma cara, el mismo bigote, la misma ropa que usaba en las fotos de los años 60. Me quedé paralizado, mirándolo, sin saber qué decir, y él me miró directamente a los ojos, con una expresión que no puedo describir, entre agradecimiento y advertencia, y después, simplemente se fue caminando, desapareciendo entre la gente de la calle. Volví adentro, temblando, y busqué las fotos del altar. El parecido era innegable, no era solo parecido, era exactamente él, mi abuelo, que había muerto hace más de 40 años, parado afuera de mi taquería, observando. Le conté a uno de mis empleados más antiguos, un señor que había trabajado con mi tío durante 20 años. Me miró con expresión grave y me dijo que él también lo había visto, que mi tío también lo veía, todas las noches, durante años, pero que nunca hablaba de ello, que era parte del precio de la receta, que mi abuelo seguía ahí, asegurándose de que la tradición se mantuviera, de que la ofrenda se hiciera cada año. Me dijo que mi tío había intentado no hacer la ofrenda una vez, hace muchos años, pensando que era superstición sin sentido, y que esa noche, la taquería se había incendiado, sin razón aparente, destruyendo casi todo. Y que después de eso, mi tío nunca volvió a faltar a la ofrenda, nunca cuestionó la tradición. Me dijo que la receta no era solo ingredientes, que llevaba algo más, algo que mi bisabuelo había hecho hace muchos años, un trato con algo o alguien, para que el negocio siempre fuera exitoso. Pero que requería mantener la ofrenda, o el trato se rompería, y las consecuencias serían terribles. Desde entonces, he hecho la ofrenda cada año, sin falta, yendo al mercado en la madrugada, obteniendo el ingrediente especial, preparando el taco, dejándolo en el altar. Y cada vez, el taco desaparece, completamente, sin rastro. Y mi abuelo sigue apareciendo, todas las noches, a las 10, parado afuera, mirando, asegurándose de que la tradición continúe, de que el trato se mantenga. El negocio sigue siendo exitoso, más que nunca, pero yo vivo con el peso de saber que no es solo mi trabajo lo que lo mantiene, sino algo más antiguo, algo que viene con la receta, con la familia. Con un precio que nunca termina de pagarse. Yo aprendí que algunas herencias vienen con condiciones, con obligaciones que no puedes romper, y que el éxito que parece bendición puede ser en realidad una cadena que te ata a algo que nunca podrás entender completamente. Solo obedecer, generación tras generación, hasta que pases la carga al siguiente, como mi tío me la pasó a mí, como yo algún día tendré que pasársela a alguien más, con la misma advertencia, con el mismo peso en el pecho. Me llamo Rosa, tengo 39 años, manejo una taquería 24 horas en Monterrey, cerca de una zona industrial donde hay muchas fábricas que operan en turnos nocturnos. Así que siempre tenemos clientes a todas horas, trabajadores que salen de sus turnos a las 2 o 3 de la mañana buscando algo de comer antes de ir a casa. Es un negocio que heredé de mis padres hace 10 años, ellos lo manejaron durante 30 años antes de retirarse. Siempre ha sido un lugar tranquilo, familiar, sin problemas, hasta hace 2 años, cuando empezó a venir un cliente que me ha hecho cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Apareció por primera vez un martes, como a las 12:30 de la madrugada, un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de trabajo de los años 80, overol azul desgastado, botas viejas, una gorra con el logo de una fábrica que yo no reconocía. Se sentó en una de las mesas de afuera, solo, sin decir nada,
y cuando me acerqué a tomar su orden, pidió 3 tacos de bistec, sin cebolla, con salsa verde, y un refresco de cola. Su voz era normal, clara, pero había algo en su manera de hablar que me pareció extraño, como si estuviera repitiendo algo que había dicho 1000 veces exactamente igual. Le preparé su orden, se la llevé, comió en silencio, pagó con billetes viejos pero válidos, me dio las gracias, y se fue. No pensé mucho en ello, solo otro cliente nocturno, de los muchos que vienen cada noche. Pero al día siguiente, a la misma hora, 12:30 de la madrugada, el mismo hombre apareció de nuevo, se sentó en la misma mesa, pidió exactamente lo mismo, 3 tacos de bistec, sin cebolla, con salsa verde. Y un refresco de cola, con las mismas palabras, el mismo tono. Empezó a volverse un patrón, todas las noches, sin falta, a las 12:30 exactas, el hombre aparecía, se sentaba en la misma mesa, pedía lo mismo, comía en silencio, pagaba, y se iba. Después de una semana, empecé a notarlo conscientemente, a darme cuenta de que era demasiado consistente, demasiado exacto, como si fuera un reloj. Le comenté a mis empleados, preguntándoles si habían notado al hombre. Me dijeron que sí, que era raro, pero que había clientes regulares así, que venían siempre a la misma hora, pidiendo lo mismo, que no era tan extraño. Pero algo en mí me decía que esto era diferente. Empecé a observarlo más de cerca, a prestar atención a los detalles. Su ropa nunca cambiaba, siempre el mismo overol, las mismas botas, la misma gorra, sin importar el clima, sin importar la temporada. Nunca venía con nadie, nunca hablaba con nadie más, nunca usaba celular, nunca miraba alrededor, solo se sentaba, comía, pagaba, se iba. Y los billetes con los que pagaba, aunque válidos, eran siempre viejos, de ediciones descontinuadas hace décadas. Después de un mes, decidí hablar con él, más allá de tomar su orden. Una noche, cuando terminó de comer, me acerqué y le pregunté si trabajaba cerca, en alguna de las fábricas de la zona. Me miró con ojos vacíos, como si la pregunta no tuviera sentido, y después de un silencio largo, me dijo que trabajaba en la fundidora, en el turno nocturno, que salía a medianoche y venía aquí antes de ir a casa. Me dio las gracias y se fue. Eso me perturbó, porque la fundidora, la famosa fundidora de Monterrey, había cerrado hace más de 30 años, en 1986, y ahora era un parque público. Le pregunté a mis padres si recordaban cuando la taquería estaba cerca de la fundidora, si recordaban empleados que venían de ahí. Me dijeron que sí, que en los años 70 y 80, muchos trabajadores de la fundidora venían a la taquería después de sus turnos, que era un lugar popular entre ellos, pero que después de que cerró, esos clientes dejaron de venir, obviamente, porque ya no había trabajo ahí. Les describí al hombre, su apariencia, su ropa, su orden exacta. Mi padre se quedó en silencio, con expresión perturbada, y me dijo que recordaba a un hombre así, que venía todas las noches en los años 80, siempre a la misma hora, pidiendo lo mismo. Un trabajador de la fundidora que era muy regular, pero que un día dejó de venir, y después se enteraron de que había muerto en un accidente en la fábrica, aplastado por maquinaria pesada, en 1985. Un año antes de que la fundidora cerrara permanentemente. Mi sangre se heló. Le pregunté a mi padre si estaba seguro, si recordaba bien. Me dijo que sí, que incluso recordaba el nombre del hombre, porque el accidente había sido noticia en ese tiempo, un accidente laboral trágico que había conmocionado a la comunidad. Me mostró un recorte de periódico viejo que tenía guardado, de 1985, con la foto del hombre que había muerto. Era él, exactamente él, el mismo hombre que venía a mi taquería todas las noches, más de 35 años después de su muerte. No sabía qué hacer con esa información. Parte de mí quería creer que era una coincidencia, que tal vez era un familiar que se parecía mucho, que vestía igual por alguna razón, pero otra parte de mí sabía que eso era imposible. Que lo que estaba viendo era algo que no podía explicarse con lógica. Decidí confrontarlo directamente la siguiente noche. Cuando apareció, a las 12:30 exactas, me acerqué y le pregunté directamente su nombre. Me miró con la misma expresión vacía y me dijo su nombre, el mismo nombre del hombre del periódico, el hombre que había muerto en 1985. Le pregunté si sabía que la fundidora había cerrado hace décadas, que ya no existía. Me miró confundido, como si no entendiera la pregunta, y me dijo que no, que él acababa de salir de su turno, que todo estaba normal, que mañana tenía que volver a las 6 de la tarde para el siguiente turno.
Intenté explicarle que estábamos en el año 2023, que habían pasado casi 40 años desde 1985, pero mientras hablaba, su expresión cambió, de confusión a algo parecido al pánico. Y después, simplemente se levantó y se fue, sin pagar, sin decir nada, caminando rápido hacia la oscuridad. Pensé que tal vez lo había asustado, que finalmente se había dado cuenta de algo, y que no volvería más. Pero la siguiente noche, a las 12:30 exactas, ahí estaba de nuevo, sentado en la misma mesa, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera pasado, pidiendo lo mismo, 3 tacos de bistec, sin cebolla, con salsa verde, y un refresco de cola, con la misma voz, el mismo tono. Me acerqué, le recordé nuestra conversación de la noche anterior, pero me miró sin reconocimiento, como si fuera la primera vez que me veía, como si cada noche fuera la primera noche para él. Desde entonces, he dejado de intentar hablar con él sobre ello. Sigue viniendo, todas las noches, a las 12:30 exactas, pidiendo lo mismo, comiendo en silencio, pagando con billetes viejos, y yéndose. Mis empleados ya se acostumbraron, lo tratan como un cliente regular, sin hacer preguntas. Pero yo sé la verdad, sé que ese hombre está atrapado en un loop, repitiendo la misma noche una y otra vez, sin saber que está muerto, sin saber que el mundo ha seguido adelante sin él, que su fábrica cerró, que su vida terminó hace décadas. A veces me pregunto si debería hacer algo, si debería intentar ayudarlo a darse cuenta, a liberarse, pero cada vez que lo intento, él simplemente reinicia, volviendo la siguiente noche sin memoria de la conversación anterior. Yo aprendí que algunos lugares quedan marcados por las rutinas de la gente que los frecuentaba, que hay personas cuyas vidas eran tan consistentes, tan ritualizadas, que incluso después de morir, sus espíritus siguen repitiendo esas rutinas, sin saber que ya no tienen sentido, sin poder escapar del loop eterno de su última noche normal, antes de que todo terminara. Me llamo Carlos, tengo 43 años, tengo un puesto de tacos en el Mercado de la Merced en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes y antiguos del país. Llevo 15 años con mi puesto, vendiendo tacos de carnitas, de suadero, de diferentes tipos de carne, comprando mi producto a proveedores que conozco desde hace años, gente confiable que me surte carne de calidad. Pero hace 6 meses, empecé a tener problemas con mis proveedores regulares, escasez, precios que subían demasiado, entregas que se retrasaban. Y mis ventas empezaron a caer porque no podía mantener el inventario consistente. Un día, estaba en mi puesto, preocupado por cómo iba a conseguir carne para el fin de semana, cuando un hombre se acercó, alguien que nunca había visto antes en el mercado, vestido de manera extraña, con ropa que parecía de otra época, y me ofreció un trato. Me dijo que él podía surtirme carne de la mejor calidad, a precios mucho más bajos que mis proveedores actuales, con entregas puntuales, sin problemas. Le pregunté de dónde venía su producto, qué rastro usaba, porque en México hay regulaciones, hay que tener papeles, permisos, pero me dijo que no me preocupara, que todo estaba en orden, que solo necesitaba decidir si quería el producto o no. Me mostró muestras, carne que se veía increíble, fresca, bien cortada, mejor que cualquier cosa que mis proveedores regulares me habían dado en años. El precio que me ofreció era ridículamente bajo, casi la mitad de lo que normalmente pagaba. Algo en mí me dijo que era demasiado bueno para ser verdad, que debía rechazarlo, pero estaba desesperado, necesitaba el producto, y convencí a mí mismo de que tal vez el hombre simplemente tenía buenos contactos, que había encontrado una manera de conseguir carne barata legítimamente. Acepté el trato, y al día siguiente, temprano en la mañana, el hombre apareció con la carne, exactamente como había prometido, calidad perfecta, cantidad exacta, todo bien empacado. Pagué, él se fue, y empecé a usar la carne en mis tacos. Los clientes inmediatamente notaron la diferencia, decían que los tacos sabían mejor que nunca, más jugosos, más sabrosos, con un sabor que no podían describir pero que les encantaba. Las ventas explotaron, las filas se duplicaron, la gente venía de otras partes del mercado solo para probar mis tacos. El proveedor siguió apareciendo cada semana, siempre puntual, siempre con producto perfecto, siempre a precios increíbles. Después de un mes, yo ya dependía completamente de él, había dejado a mis proveedores anteriores, porque simplemente no podían competir con la calidad y el precio que este hombre me ofrecía. Pero empecé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas que me perturbaban. El hombre nunca llegaba en camión, como los proveedores normales. Aparecía a pie, cargando las cajas de carne, que debían pesar decenas de kilos, sin esfuerzo aparente. Nunca sudaba,
nunca se cansaba, nunca hablaba más de lo necesario. Y cuando le preguntaba de nuevo de dónde venía su producto, siempre evadía la pregunta, cambiando de tema o simplemente ignorándome. Un día, encontré algo en una de las cajas de carne que me envió, algo que me heló la sangre. Entre los cortes de carne, había un pedazo que tenía algo inusual, una marca, como un tatuaje, en lo que parecía ser piel, no de animal, sino humana. Me quedé paralizado, mirando ese pedazo, sin querer creer lo que estaba viendo, pensando que tal vez era mi imaginación, que tal vez era solo una irregularidad en la carne de cerdo o res que parecía algo más. Pero no podía quitármelo de la cabeza. Esa noche, busqué en internet, en foros, en grupos de carniceros, preguntando si alguien había visto algo similar. La mayoría me dijeron que estaba siendo paranoico, que a veces la carne tiene marcas extrañas, que no significaba nada. Pero un usuario me envió un mensaje privado, diciéndome que tuviera cuidado, que había escuchado historias de proveedores en mercados grandes que vendían carne de origen cuestionable. Que nunca preguntara demasiado si el precio era demasiado bueno. Decidí investigar más, seguir al proveedor la próxima vez que viniera. La siguiente semana, cuando apareció con las cajas, le dije que tenía que hacer algo rápido pero que volvería en unos minutos, y lo seguí a distancia cuando se fue. Caminó por el mercado, salió por una de las entradas traseras, y se dirigió a una zona que yo no conocía bien, un área más vieja del mercado, secciones que ya casi no se usaban, pasillos oscuros con puestos abandonados. Lo seguí con cuidado, manteniéndome oculto, y lo vi entrar a lo que parecía ser un almacén viejo, una bodega con puertas de metal oxidado. Me acerqué, intentando escuchar, y escuché voces adentro, varias personas hablando en voz baja, y después, un sonido que me hizo vomitar instantáneamente, el sonido de un serrucho cortando algo. Seguido de otros sonidos que no puedo describir sin sentir náuseas. Salí corriendo de ahí, asustado, confundido, sin querer creer lo que mis instintos me estaban diciendo. Volví a mi puesto, cerré temprano, y esa noche no pude dormir, pensando en todo, en la carne que había estado vendiendo durante meses, en los clientes que habían comido mis tacos. En lo que realmente podría haber estado sirviendo sin saberlo. Al día siguiente, fui a la policía, les conté lo que había visto, la ubicación del almacén, mi sospecha. Me tomaron en serio, fueron a investigar, pero cuando llegaron al lugar que yo les había indicado, no encontraron nada. El almacén estaba vacío, sin señales de actividad reciente, sin equipo, sin nada. Me dijeron que probablemente había sido mi imaginación, que el estrés del trabajo me estaba afectando, pero que iban a mantener el caso abierto por si aparecía más información. El proveedor nunca volvió. Dejó de aparecer abruptamente, sin explicación, sin despedirse. Intenté buscarlo, preguntar en el mercado si alguien lo conocía, pero nadie sabía de quién estaba hablando, nadie recordaba haberlo visto, como si nunca hubiera existido. Tuve que volver con mis proveedores anteriores, que me aceptaron de vuelta, aunque con cierta desconfianza. Mis ventas cayeron, los clientes notaron que los tacos ya no sabían igual, algunos dejaron de venir, diciendo que habían perdido ese sabor especial que tenían antes. Yo nunca les dije la verdad, nunca les conté de dónde realmente podría haber venido ese sabor, porque si mis sospechas eran correctas, si lo que vi y lo que encontré era real, entonces había estado sirviendo algo imperdonable. Algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Yo aprendí que cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente esconde algo terrible, que hay proveedores que operan en las sombras de los mercados grandes, ofreciendo productos que nadie debería aceptar. Y que algunas preguntas es mejor no hacerlas, porque las respuestas pueden destruirte, pueden cambiar cómo ves tu trabajo, tu comida, tu vida, para siempre. Me llamo Daniel, tengo 51 años, tengo un puesto de tacos en un mercado en Guadalajara, un mercado que ha estado ahí desde los años 40, un edificio viejo con historia, con cientos de puestos vendiendo de todo. Mi puesto está en el segundo piso, en una esquina que siempre ha sido considerada de mala suerte por los otros comerciantes, porque nadie que pone un negocio ahí dura mucho tiempo, siempre cierran después de pocos meses. Reportando pérdidas, problemas, mala vibra. Pero yo soy escéptico, no creo en esas cosas, así que cuando se desocupó ese espacio hace 3 años, lo tomé, porque la renta era barata y la ubicación, aunque con mala reputación, tenía buen flujo de gente. Los primeros meses fueron normales, sin problemas, ventas aceptables, nada extraordinario pero suficiente para mantener el negocio. Pero después de como 6 meses, empecé a notar cosas extrañas.
Olores que no debían estar ahí, olores a desinfectante, a químicos, a algo medicinal que no venía de ninguno de los puestos cercanos. Al principio pensé que era de algún puesto de productos de limpieza en otro piso, pero el olor era demasiado fuerte, demasiado persistente, especialmente de noche cuando limpiaba después de cerrar. También empecé a escuchar ruidos que venían de abajo, del primer piso, como si hubiera actividad ahí abajo incluso después de que el mercado cerraba. Pasos, voces amortiguadas, sonidos de puertas abriéndose y cerrándose, pero cuando bajaba a revisar, todo estaba oscuro, vacío, cerrado. Le comenté a otros comerciantes, preguntándoles si ellos también escuchaban esos ruidos. Algunos me dijeron que sí, que siempre había sido así en esa área del mercado, que había rumores de que el edificio tenía túneles subterráneos o sótanos que ya no se usaban, pero nadie sabía con certeza. Decidí investigar la historia del edificio, fui a la biblioteca municipal, busqué registros viejos, mapas, archivos. Lo que encontré me perturbó profundamente. El edificio del mercado había sido construido en 1948, pero antes de eso, en ese mismo terreno, había existido un hospital viejo que operó desde finales del siglo XIX hasta 1945, cuando fue demolido porque estaba en muy mal estado. Y según los registros, ese hospital tenía una morgue en el sótano, donde se guardaban y procesaban cuerpos durante décadas. Cuando construyeron el mercado, simplemente construyeron sobre los cimientos del hospital viejo, sellando el sótano, dejando todo ahí abajo, sin limpiar, sin remover nada. Encontré testimonios de trabajadores de construcción de esa época que decían que habían visto cosas extrañas durante la construcción, que algunos se habían negado a seguir trabajando porque sentían presencias, que escuchaban voces, que veían sombras. Armado con esa información, volví al mercado con un nuevo entendimiento de lo que estaba pasando. Mi puesto estaba directamente sobre lo que había sido la morgue del hospital viejo, y lo que yo estaba escuchando y oliendo no era mi imaginación, era algo que venía de abajo. De un lugar que llevaba sellado casi 80 años, pero que aparentemente no estaba en paz. Empecé a prestar más atención, a documentar lo que veía y escuchaba. De noche, especialmente después de las 10, cuando el mercado estaba vacío, los ruidos aumentaban. Escuchaba claramente pasos que venían de abajo, como si alguien estuviera caminando en el sótano sellado, directamente debajo de mi puesto. A veces escuchaba voces, conversaciones entre varias personas, hablando en voz baja, usando términos médicos, palabras que sonaban de otra época. Una noche, me quedé después del cierre, solo, con una grabadora, queriendo capturar evidencia de lo que estaba pasando. Me senté en mi puesto, en silencio, esperando. Como a las 11 de la noche, empezaron los ruidos. Pasos, arrastrando algo pesado, voces hablando del paciente en la mesa 3, preparar para autopsia, llamar a la familia. Grabé todo, con las manos temblando, sintiendo una presencia opresiva a mi alrededor, como si algo supiera que yo estaba ahí, escuchando. Después escuché algo que me hizo levantarme y salir corriendo. Una voz, clara, fuerte, que venía directamente de abajo de mis pies, que decía mi nombre, llamándome, pidiéndome que bajara, que abriera la puerta, que había mucho trabajo que hacer. Salí del mercado, sin mirar atrás, y no volví esa noche. Al día siguiente, les mostré las grabaciones a otros comerciantes. Algunos se asustaron, otros dijeron que era un engaño, que había editado el audio, pero yo sabía la verdad. El administrador del mercado, un señor mayor que llevaba décadas trabajando ahí, me llamó a su oficina. Me dijo que sabía lo que yo había descubierto, que otros comerciantes en esa área habían reportado lo mismo a lo largo de los años. Pero que nunca se hablaba públicamente porque no querían espantar a los clientes ni darle mala reputación al mercado. Me dijo que habían intentado limpiar espiritualmente el lugar varias veces, trayendo sacerdotes, curanderos, haciendo ceremonias, pero que nada funcionaba completamente, que lo que estaba abajo seguía ahí. Que el sótano sellado seguía lleno de la energía de décadas de muerte, de cuerpos procesados, de familias llorando, y que esa energía no se iba simplemente con oraciones. Me ofreció cambiarme de lugar a otro puesto en el mercado, en un área diferente, pero yo ya había invertido mucho en ese espacio, en el equipo, en establecer mi clientela. Decidí quedarme, pero establecí reglas para mí mismo. No me quedo después de cerrar, cierro exactamente cuando todos los demás cierran, y me voy inmediatamente. No escucho los ruidos intencionalmente, no bajo a investigar, no interactúo con lo que sea que esté ahí abajo.
pero hay noches en que siento su presencia más fuerte, en que los olores son tan intensos que tengo que abrir todas las ventanas, en que los clientes me preguntan si huele a hospital, a medicinas, y yo tengo que inventar excusas, diciendo que es de productos de limpieza, que es normal. Algunos clientes se van sin comer, diciendo que sienten algo mal en ese lugar, que no pueden explicar qué, pero que necesitan irse. Yo aprendí que hay lugares que nunca dejan ir su pasado, que cuando construye sobre terreno que fue testigo de tanto sufrimiento, de tanta muerte, esa historia se impregna en los cimientos, en las paredes, en el aire. Y no importa cuántos años pasen, no importa que tan diferente sea el uso del espacio ahora, el pasado sigue ahí, debajo de la superficie, esperando, recordando, y a veces llamando a los vivos para que reconozcan lo que pasó, para que recuerden a los que murieron ahí, para que sepan que aunque el hospital ya no existe, su morgue sigue funcionando, en algún nivel de realidad que no entendemos, procesando almas que nunca se fueron, atrapadas en un trabajo que nunca termina.